Lo que la mente puede concebir y creer, la mente puede lograr. Hay algo que la mayoría de la gente no entiende sobre el poder. No se persigue, se atrae, no se mendiga, se administra. Y Salomón lo sabía. Cuando Dios se le apareció en sueños y le dijo, «Pide lo que quieras», el joven rey no cayó en la trampa obvia. No pidió oro. No pidió victoria sobre sus enemigos. No pidió fama ni longevidad. Pidió sabiduría para gobernar. Y con esa única decisión desató una ley invisible que gobierna el universo. Quien busca primero el orden interno, recibe el caos externo convertido en abundancia. La mayoría vive al revés. Persigue dinero sin estructura. Quiere resultados sin sistema. Busca bendiciones sin preparar el recipiente que las contenga. Y por eso el dinero llega y se va. Porque no hay raíz. Solo ansiedad disfrazada de ambición. Pero Salomón entendió algo que atraviesa el tiempo. La riqueza no es un premio, es una consecuencia de decisiones invisibles que se toman mucho antes de que llegue el primer denario. Escucha bien esto. Antes de que me digas que ya lo sabías, antes de que sigas de largo pensando que esto es filosofía bonita pero inaplicable, déjame tu like ahora mismo, porque lo que viene no es teoría, es la anatomía del poder. Y si estás dispuesto a ver tu vida desde otro ángulo, este video puede ser el quiebre. La fórmula de Salomón no era mística, era estructural. Y tenía 3 pilares que nadie te cuenta. Primero, eligió gobernar antes de poseer. No dijo, dame riqueza y veré qué hago con ella. Dijo, dame discernimiento para administrar lo que ya tengo. Esa inversión de prioridades es brutal, porque implica que él ya se veía como administrador de algo grande, aunque todavía no lo tuviera. Se posicionó internamente antes de que la realidad externa cambiara. ¿Tú haces eso? ¿O todavía esperas tener para empezar a comportarte como alguien que sabe qué hacer con lo que tiene? La mayoría de las personas vive en un estado de mendigo emocional. Esperan la oportunidad, esperan el momento, esperan la señal divina. Pero Salomón no esperó nada. Se declaró gobernante en el momento en que eligió la capacidad de gobernar. Esa no es fe ciega, es identidad activada. Segundo pilar. Salomón construyó sistemas, no golpes de suerte. Después de esa petición, ¿qué hizo? ¿Se sentó a esperar que lloviera oro del cielo? No, organizó el reino. Creó alianzas comerciales con Tiro, con Egipto, con Ofir. Convirtió a Jerusalén en un centro neurálgico de intercambio. Construyó flotas, rutas, templos, infraestructuras. La sabiduría no era un adorno. Era la capacidad de ver patrones donde otros veían caos, de diseñar máquinas sociales y económicas que generaran valor de forma constante. Salomón no se hizo rico por un milagro aislado. Se hizo rico porque diseñó un sistema que no dependía de su esfuerzo diario, sino de su visión estratégica inicial. ¿Y tú? ¿Todavía crees que trabajar más duro es la solución? ¿O ya entendiste que trabajar más inteligente significa construir algo que funcione aunque tú no estés empujando la rueda todo el tiempo? Tercer pilar, y este es el que duele. Salomón no temió el juicio ajeno. Cuando construyó el templo, gastó fortunas. Cuando hizo alianzas, casó con princesas extranjeras. Cuando tomó decisiones, fueron grandes, arriesgadas, incomprendidas, y muchos lo criticaron. Pero él no gobernó por aprobación, gobernó por convicción. Ahí está el nudo. La mayoría de la gente no es pobre por falta de ideas, es pobre por exceso de miedo. Miedo a equivocarse, miedo a que hablen, miedo a perder lo poco que tienen. Y ese miedo los mantiene pequeños, porque para crecer hay que arriesgar la comodidad. Y eso aterra. Hay una parábola que ilustra esto de forma perfecta. No está en la Biblia, pero podría estarlo. Un hombre tenía 3 sirvientes. A cada uno le dio una bolsa de semillas y un pedazo de tierra. Al primero, tímido y asustado, le dijo, «Siembra con cuidado, no desperdicies ni una semilla». El hombre sembró tan despacio, con tanto miedo a fallar, que cuando llegó la cosecha apenas había plantado 1/3 del terreno.
Cosechó poco. Se sintió seguro, pero pobre. Al segundo le dijo lo mismo. Pero este, ambicioso y descontrolado, tiró todas las semillas de golpe, sin preparar la tierra, sin regar, sin cuidar. Brotaron algunas plantas, pero la mayoría murió. Cosechó algo, pero perdió mucho más. Se sintió activo, pero fracasado. Al tercero no le dijo nada, solo le entregó las semillas. Y este hombre, en silencio, observó la tierra, estudió el clima, preguntó a los ancianos, dividió el terreno en secciones, sembró por etapas, regó con constancia. Y cuando llegó la cosecha, su terreno era un mar dorado, no porque tuviera más semillas, sino porque entendió el sistema. Esa es la diferencia. No es cuánto tienes, es qué haces con lo que tienes. Y sobre todo, es si tienes la paciencia y la claridad para construir en silencio mientras otros opinan en voz alta. Salomón entendió eso. Por eso no oró pidiendo dinero. Oró pidiendo la capacidad de ver lo que otros no ven, de conectar lo que otros no conectan, de construir lo que otros no se atreven a construir. Y aquí viene algo incómodo. Si tú sigues pidiendo milagros financieros, pero no estudias cómo funciona el dinero, estás insultando a la inteligencia del universo. Es como pedirle a Dios que te enseñe a nadar, pero negarte a entrar al agua. La riqueza de Salomón no cayó del cielo, emergió de la tierra que él preparó, de las decisiones que tomó cuando nadie lo veía, de las alianzas que construyó cuando todavía era vulnerable, de los sistemas que diseñó cuando todavía podía fracasar. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone práctica, porque una cosa es entender la parábola y otra cosa es aplicarla. Y si hay algo que Salomón nos enseña, es que la sabiduría sin aplicación es solo filosofía estéril. Entonces, ¿cómo se traduce esto a tu vida? ¿Cómo pasas de ser alguien que admira la historia de Salomón a alguien que replica su estructura mental? Primer movimiento. Deja de pedir resultados y empieza a pedir claridad. ¿Quieres más dinero? Perfecto. Pero antes de eso, pregúntate, ¿tengo claridad sobre cómo funciona el dinero en mi campo? ¿Entiendo los patrones de mi industria? ¿Sé que valoran las personas a las que quiero servir? Porque si no tienes claridad, el dinero que llegue se irá. Así de simple. Es como darle un violín a alguien que no sabe música. Puede tenerlo en las manos, pero no podrá hacer que suene. La claridad no es un lujo, es el fundamento. Y Salomón lo sabía. Por eso pidió corazón entendido. No pidió riqueza, pidió la capacidad de discernir, porque sabía que con discernimiento la riqueza era inevitable. ¿Tú tienes esa claridad? ¿O sigues moviéndote en la niebla, esperando que alguien te diga qué hacer, esperando la fórmula mágica, el atajo, el secreto que nadie te cuenta? No hay secreto, solo hay estructura, y esa estructura empieza en tu mente. Segundo movimiento, construye antes de que tengas ganas. Salomón no esperó estar inspirado para organizar el reino, lo hizo porque era necesario, y ahí está la trampa en la que cae la mayoría. Esperan la motivación, esperan el momento perfecto, esperan sentirse listos, pero los que construyen imperios no esperan ganas. Actúan aunque no las tengan, porque entienden algo brutal. La acción precede a la emoción, no al revés. Si esperas tener ganas de ahorrar, nunca ahorrarás. Si esperas tener ganas de aprender, nunca aprenderás. Si esperas tener ganas de construir, nunca construirás. Salomón construyó el templo en 7 años. ¿Crees que cada día se levantaba inspirado? No. Muchos días se levantaba cansado, cuestionado, atacado, pero construyó igual, porque la obra no dependía de su estado de ánimo, dependía de su compromiso con la visión. ¿Dónde está tu templo? ¿Qué estás construyendo que sobrevivirá a tu cansancio, a tu miedo, a tu desánimo? Porque si no estás construyendo nada, entonces solo estás consumiendo. Y el que solo consume, eventualmente se queda vacío. Tercer movimiento. Y este es el que separa a los que llegan de los que se quedan a mitad de camino. Aprende a administrar la abundancia antes de tenerla. Suena contradictorio,
Lo sé. ¿Cómo vas a administrar algo que no tienes? Pero ahí está el truco. Salomón no aprendió a ser rey después de tener el reino. Ya era rey en su mente cuando todavía era un príncipe vulnerable. Ya administraba internamente lo que externamente aún no existía. Y eso es exactamente lo que la mayoría no hace. Viven en modo escasez mental mientras esperan la abundancia material. Gastan mal los 100 que tienen, pero sueñan con administrar bien los 100,000. No funciona así. El universo no te da lo que no puedes sostener. Si no sabes administrar tu tiempo, no sabrás administrar tu dinero. Si no sabes administrar tu energía, no sabrás administrar tu negocio. Si no sabes administrar tus emociones, no sabrás administrar tu poder. Salomón lo entendió. Por eso, cuando le llegó la riqueza, no se desbordó. No se volvió loco. No perdió el norte. Porque ya había practicado internamente el arte de gobernar. La riqueza solo vino a confirmar lo que él ya era. Ahora déjame hacerte una pregunta incómoda. Y quiero que seas honesto contigo mismo, aunque nadie más esté escuchando. Si mañana te cayera una suma grande de dinero, inesperada, sin esfuerzo, ¿qué harías con ella? Piénsalo de verdad. No me digas lo que crees que deberías hacer. Dime lo que harías, porque esa respuesta instintiva, te dice exactamente quién eres en relación al dinero. Y si tu primera reacción es gastarlo, compensarte, darte los gustos que nunca tuviste, entonces tu relación con el dinero es de carencia, no de abundancia. Y mientras vivas desde la carencia, el dinero siempre será un visitante, nunca un residente. Salomón vivía desde la abundancia interna. Por eso la abundancia externa se quedó. No vino de visita. Se instaló, construyó casa, echó raíces. Cuarto movimiento. Rodéate de los que ya llegaron, no de los que están tan perdidos como tú. Salomón no se rodeó de consejeros mediocres. Trajo artesanos de Tiro, los mejores del mundo. Trajo arquitectos, comerciantes, sabios de otras naciones. No tuvo miedo de estar cerca de los que sabían más que él. Y ahí está otro error fatal de la mayoría. Se rodean de personas que los hacen sentir cómodos. Personas que no los cuestionan. Personas que están en el mismo nivel de confusión, de miedo, de estancamiento. Y claro, se sienten acompañados, pero siguen estancados. Si quieres crecer, tienes que estar dispuesto a ser el más tonto del salón por un tiempo. Tienes que estar dispuesto a escuchar cosas que no entiendes, a sentirte incómodo, a que te confronten, porque el crecimiento no ocurre en la zona de confort, ocurre en la fricción, en el roce entre lo que eres y lo que podría ser. Salomón podría haber gobernado solo, rodeándose de aduladores, pero eligió rodearse de maestros, y eso multiplicó su sabiduría, porque la sabiduría no es algo que se tiene, es algo que se cultiva en el intercambio con otros que también la buscan. ¿Con quién te rodeas tú? Son personas que te impulsan hacia arriba o que te jalan hacia abajo. Son personas que celebran tu mediocridad o que te desafían a ser más. Porque si sigues rodeándote de los mismos, tendrás los mismos resultados. Y si estás cómodo con eso, perfecto. Pero entonces no te quejes de la falta de cambio. No puedes querer resultados diferentes con las mismas influencias. Quinto movimiento, y este es casi filosófico pero devastadoramente práctico. Entiende que la riqueza es energía, no papel. Salomón no acumuló oro por acumular, lo usó para construir, para crear, para expandir. El oro fluía a través de él, no se estancaba en él. Y esa es la diferencia entre el rico y el acumulador. El acumulador retiene, el rico canaliza. El acumulador tiene miedo de perder. El rico tiene certeza de que siempre habrá más, porque entiende el principio de la siembra y la cosecha. Si plantas, cosecharás. Si retienes, te secarás. Salomón entendió que la riqueza es un río, no un estanque. Y los ríos que no fluyen se pudren. Por eso invirtió. Por eso construyó. Por eso expandió. Porque sabía que la verdadera abundancia no está en lo que guardas, sino en lo que generas. Ahora bien, sé que hay alguien escuchando esto y pensando,
Todo eso está muy bien, pero yo no soy Salomón. Yo no tengo un reino. Yo estoy luchando por llegar a fin de mes. ¿De qué me sirve esta filosofía? Y te entiendo. Pero déjame decirte algo. Salomón tampoco nació con un reino consolidado. Heredó un trono, sí, pero también heredó enemigos, amenazas, un reino dividido, una presión inmensa. Pudo haber colapsado. Muchos en su posición lo hicieron, pero no colapsó, porque no se enfocó en los problemas. Se enfocó en la capacidad de resolverlos, y esa capacidad, esa sabiduría para navegar el caos, eso es lo que lo hizo grande. Tú tienes caos también. Todos lo tenemos. La diferencia no está en tener o no tener problemas. Está en cómo los enfrentas y sobre todo en qué pides cuando tienes la oportunidad de pedir. Porque todos los días, de alguna forma, el universo te pregunta, ¿qué quieres? Y tú respondes, a veces con palabras, a veces con acciones, a veces con omisiones. Pero respondes, y lo que pides, lo que priorizas, eso es lo que recibes. Si pides seguridad, recibirás mediocridad disfrazada de estabilidad. Si pides comodidad, recibirás estancamiento disfrazado de paz. Si pides resultados rápidos, recibirás lecciones dolorosas disfrazadas de fracasos. Pero si pides sabiduría, si pides claridad, si pides la capacidad de ver y de construir, entonces recibirás todo lo demás como añadidura. Porque la sabiduría atrae la riqueza, no al revés. Ahora déjame contarte algo que pocos saben sobre Salomón, algo que no suele mencionarse en los sermones. Salomón, al final de su vida, se desvió, se distrajo, se rodeó de demasiadas influencias contradictorias, permitió que el placer lo desenfocara, y su reino, aunque siguió siendo rico, empezó a fragmentarse internamente. ¿Por qué te cuento esto? Porque la fórmula de Salomón no es un amuleto, no es algo que aplicas una vez y ya está. Es un principio que tienes que sostener, es una disciplina, es una elección diaria. Puedes empezar bien y terminar mal. Puedes tener sabiduría y perderla por distracción. Puedes construir un imperio y verlo colapsar por falta de atención a los fundamentos. La riqueza no se conquista una vez, se administra todos los días. Y la sabiduría no es un logro, es un estado al que regresas constantemente, con esfuerzo, con humildad, con vigilancia. Entonces, si algo te llevas de este video, que sea esto. Salomón no se hizo rico porque oró. Se hizo rico porque pidió lo correcto, construyó con lo que recibió y mantuvo la estructura interna que sostiene la abundancia externa. Ahora pregúntate, ¿qué estás pidiendo tú? ¿Y qué estás construyendo con lo que ya tienes? Porque si todavía estás esperando el milagro, estás perdiendo el tiempo. El milagro ya ocurrió. Estás vivo. Tienes mente. Tienes tiempo. Tienes la capacidad de elegir. Lo único que falta es que dejes de pedir pan y empieces a pedir el horno. Que dejes de pedir dinero y empieces a pedir la capacidad de generarlo. Que dejes de pedir resultados y empieces a pedir sistemas. Hay una frase que me gusta mucho, no sé si la habrás escuchado antes. No le des pescado a un hombre, enséñale a pescar. Pero yo la cambiaría un poco. No le enseñes a pescar, enséñale a construir redes, a diseñar estrategias de pesca, a entender los ciclos del mar, a crear un negocio de pesca, porque pescar es supervivencia. Pero construir sistemas de pesca es riqueza, y Salomón no pescaba, construía puertos. Ahora bien, sé que probablemente estés pensando, ok, entendí el concepto, pero dame algo más concreto, dame pasos, dame acciones. Perfecto, aquí van. Primer paso concreto. En los próximos 7 días, toma una decisión financiera basada en principio, no en emoción. Una sola. Puede ser pequeña, puede ser no comprar algo que no necesitas, puede ser investigar antes de gastar, puede ser apartar un porcentaje de lo que ganas, aunque sea mínimo. No importa el tamaño de la decisión, importa que sea consciente, porque cada decisión consciente entrena tu cerebro para salir del modo automático. Y el modo automático es el enemigo de la riqueza.
Segundo paso, identifica un área de tu vida donde estás actuando como mendigo en lugar de como administrador. Puede ser tu tiempo, puede ser tu energía, puede ser tu dinero. Y empieza a tratarla como si ya tuvieras abundancia en esa área. Si es tiempo, deja de decir no tengo tiempo y empieza a decir elijo no dedicar tiempo a esto porque tengo prioridades más altas. ¿Ves la diferencia? Una es víctima, la otra es poder. Si es dinero, deja de decir no puedo pagarlo y empieza a decir elijo no comprarlo porque estoy invirtiendo en otras cosas. Otra vez, cambio de identidad, de carencia a administración. Tercer paso, busca a alguien que esté donde tú quieres estar y estúdialo. No lo idolatres, estúdialo. ¿Qué decisiones toma? ¿Cómo administra su día? ¿Qué prioriza? ¿Qué sacrifica? No copies, aprende, adapta, porque la riqueza deja huellas, y si aprendes a leer esas huellas puedes replicar el camino. Y cuarto paso, el más incómodo, pregúntate qué estás dispuesto a perder para ganar, porque todo crecimiento implica muerte. Muerte de hábitos, muerte de relaciones tóxicas, muerte de comodidades, muerte de versiones viejas de ti mismo. Salomón tuvo que dejar de ser el hijo de David para convertirse en Salomón. Tuvo que soltar la sombra del padre para encontrar su propia luz. Y eso duele, siempre duele. Pero es necesario. Entonces, ¿qué tienes que soltar tú? ¿Qué versión de ti tiene que morir para que nazca la versión que merece la abundancia? Porque mientras te aferres a lo conocido, lo nuevo no podrá entrar. Es física emocional. No puedes llenar una copa que ya está llena de agua sucia. Primero tienes que vaciarla. Si has llegado hasta aquí, si todavía estás escuchando, déjame decirte algo. Comenta aquí abajo. Estoy listo. Solo eso. Estoy listo. Porque necesito saber que este mensaje no cayó en el vacío. Necesito saber que hay alguien del otro lado dispuesto a aplicar esto, no solo a consumirlo. Escríbelo. Estoy listo. Y cuando lo hagas, algo cambia. Porque las palabras tienen poder. Y declarar una intención es el primer acto de construcción. Ahora, antes de despedirme, quiero que veas algo. Hace un tiempo subí un video que se llama 30. Habla sobre el punto de quiebre, ese momento en la vida donde todo cambia, pero solo si estás dispuesto a verlo. Y complementa perfectamente lo que acabas de escuchar. Porque una cosa es entender la fórmula de Salomón y otra cosa es saber cuándo aplicarla. Y ese video te va a dar esa claridad. Está aquí en el canal. Búscalo, véelo completo. Y después vuelve y me cuentas cómo conectaste los puntos, porque esto no es solo contenido, es un mapa, y los mapas solo sirven si los usas. Salomón no se hizo rico por suerte, no se hizo rico por herencia, se hizo rico porque entendió algo que la mayoría nunca entiende. La riqueza no es un destino, es una identidad, y esa identidad se construye en silencio, en decisiones pequeñas, en prioridades invisibles, en disciplinas que nadie aplaude. Pero cuando llega el momento, cuando la oportunidad toca la puerta, esa identidad ya está lista y la abundancia no tiene más opción que quedarse, porque finalmente encontró un recipiente lo suficientemente fuerte para contenerla. Tú eres ese recipiente, o puedes serlo, pero tienes que construirte, tienes que vaciarte de lo que no sirve y llenarte de lo que sí. Tienes que dejar de pedir milagros y empezar a pedir estructura. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, no con palabras sino con acciones, el universo va a conspirar a tu favor, no porque seas especial, sino porque finalmente estás alineado con las leyes que gobiernan la abundancia, y esas leyes no hacen excepciones. No tienen favoritos, solo tienen principios, y quien los entiende, los aplica y los sostiene, recibe. Así de simple, así de complejo, así de real. Si ya sigues el canal, probablemente ya conoces las 7 claves mentales. Forman parte de los códigos de la mente rica, un método directo que actúa con precisión sobre los bloqueos invisibles que te impiden avanzar. Es algo totalmente nuevo para ti.
Acceder es muy fácil. Encontrarás el enlace en la descripción. Aquí es El Portador. Nos vemos en el próximo video.